Buenos Hola, ¿qué días. tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, Marisa. Aquí, Bueno, aquí vamos. nosotros aquí haciéndonos unas risas, ¿no? Previo al Ay, encuentro. sí, exacto. Que Al eso es... final un día tendríamos que grabar el previo al encuentro, ¿eh? Sí, sí, porque a veces salen cositas interesantes. Usaríamos Bueno, reír, ¿eh? pues, ¿eh? Buenos días a todos. Que digo que usaríamos reír, ¿eh? Le digo a la Como, gente, ¿eh? como Usaríamos mínimo, reír. exacto. Sí, sí, sí. Ay, ay. Bueno, hoy nos toca hablar un poco de la luna llena en Escorpio, ¿verdad? Exacto, Una exacto. luna interesante, potente, ¿eh? Como no puede ser de otra forma, porque Escorpio ya en sí mismo trae asuntos a veces de soltar, generalmente de soltar, ¿no? Sí, Lo que Tauro recoge y quiere conservar, viene Escorpio y trata de eliminarlo como debe ser, ¿verdad? Porque es un proceso exacto. absolutamente orgánico y natural, todo es un proceso, ¿no? O sea, de Exactamente, es eliminación. buenísimo. Ahí Sí. está el proceso de vida y muerte también, ¿eh? Totalmente. Y fíjate, disculpa, que esto que he dicho para los que no tengan ni idea de qué estaba hablando, es que Tauro es el eje de Escorpio, por eso mencionamos esto, ¿eh? O sea, el eje Exacto. de encuentro es Escorpio-Tauro. Y en fin, pues si quieres podemos empezar un poco a analizar lo que nos trae esta luna Sí, llena exacto. a Vamos la luz a de la carta. Exacto. compartimos la carta. Venga, Muy bien. estupendo. Pues aquí tenemos el momento según el patrón de Greenwich, el meridiano patrón de Greenwich, y Ujú. tenemos esta luna nueva en el grado 11, 20 minutos. Eso es, El sí, sí. Sol en Tauro y la Luna en Escorpio. En este caso, como tenemos una mirada global, planetaria, visto que estamos en el meridiano patrón, sería como funcional para absolutamente todo el mundo. Pero siempre decimos que después cada país, cada zona geográfica, si se lo levanta en sus coordenadas, lo que nos cambiaría es el ascendente y las casas. El resto está exactamente igual. Claro. Entonces, en este caso general, lo tenemos en el eje de encuentro, que es el eje Aries y Libra, y el ascendente es Libra. Mira, qué curioso, ¿eh? Sí, 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 sí. Qué curioso. Es decir, que ahí la luna en Escorpio, que es la que nos recomienda soltar asuntos, como está en el decanato de Manilius de Acuario, claro, nos Ujú. habla de que en nosotros debemos definitivamente ya soltar al respecto de la intensidad en las relaciones, de ese exceso de apego en las relaciones por una necesidad de seguridad emocional. Sí. Y claro, estamos hablando de Escorpio con Acuario, que son dos signos fijos y por lo tanto es algo que realmente está como muy anclado, ¿no? Entonces puede ser que incluso hubiera algún tipo de dificultad en reconocer qué es lo que tengo que soltar Claro, al respecto, ¿no? fíjate, Entonces, es mm, interesante. Y también comentar que de la misma forma que mencionamos en las lunas nuevas, que hay un proceso de siembra, bueno, donde no hay luz en el cielo, y es un proceso de introspección, de comprensión, etcétera. En este momento la luna está en máxima visibilidad, ¿no? Entonces también nos invita a poder ver aquello que a lo mejor de lo que no hemos sido conscientes, a poder intentar reconocer lo que sucede a la luz de la iluminación de la luna, ¿no? Valga qué la bueno, expresión. qué bueno, Entonces, bueno, Marisa. Mm, claro, es una manera de comprender que vivimos constantemente en un devenir de asuntos que nos van llevando de uno a otro, que es una sucesión, que es un proceso. Eso es lo más interesante exactamente. en la astrología, Sí, ¿verdad? sí, es como un Ujú. latido, como una respiración, ¿no? Exacto. Inhalar, exhalar, o sea, es Sí. exactamente el devenir del que hablas, totalmente de acuerdo. Y Y que claro, además nunca podemos abstraernos de ello, de esa especie de secuencia de lo que es la vida. No podemos decir, ay, ¿esto qué quiere decir? Pues tiene que ver con tu vida, con tus cosas. Siempre está relacionado con un propósito, con tu propósito, mm, con lo que has venido aquí a trabajar. Entonces, lo que hace el firmamento es orientarnos en ese sentido, a través de los aspectos, a través de en qué casa se encuentra, por ejemplo. Por ejemplo, vosotros podéis tener Escorpio en vuestra casa natal o ahora
o incluso en la revolución solar, lo podéis tener en otra casa. Entonces estará hablando de otros asuntos, ¿no? Por ejemplo, yo mirándolo ayer con Ana, vi que lo tenía en la casa 410, es la casa sistémica, es la casa... Entonces, ahí puedes ir observando asuntos, qué te está pasando, cómo lo estás viviendo, porque es como, fíjate, ayudarte a dar luz a aquello que no es consciente. Cuando tú empiezas a comprender ese lenguaje sutil de la astrología, puedes decir, ah, pues mira, tiene sentido. O sea, te invita a indagar, ¿verdad? Y eso es lo Sí, interesante, ¿verdad, sí, Ana? y cuando hablamos de indagar, justamente Escorpio es el number one, porque Sí. justamente es el que más profundiza hacia Ujú. adentro. O sea, Sí, sobre sí. todo es una energía que es importante hacer un uso interno, porque desde dentro es donde tenemos que ser conscientes de qué es aquello que realmente tenemos que soltar y que a pesar de que pueda ser a lo mejor duro de reconocer, sí que allí donde tengamos ese grado 11, sea en la carta natal o en la revolución solar, nos invita a ver en qué área esto se hará más práctico, ¿no? O sea, la Sí. experiencia se va a dar en esa casa. Mira un tema, Marisa. En el grado 27 de Aries de esta carta tenemos a Mercurio y Ajá. a Quirón, que es Sí, una conjunción partil, y sí. justamente es el grado donde tuvimos la luna nueva. La Ujú. luna nueva se dio en el grado 27 de Aries y Ajá. es muy curioso que evidentemente ahora lo que hacemos totalmente visible lo vemos en esa luna llena, por lo tanto todo lo que se refiere al individuo, a la conciencia de quién somos, a cómo nos autoafirmamos, cómo nos manifestamos en el mundo, justamente ahora podemos ver cuáles son esas cosas que podemos soltar que ya no Ujú. nos invitan a un crecimiento ni a una evolución. Y al ver Exacto. el Mercurio y el Quirón en ese grado, claro, ya nos llama a entender que de forma universal, es decir, de forma para la humanidad, que es lo que representa Quirón, sería el paso de toda el área de lo que representa nuestra personalidad y cómo funcionamos a nivel físico, emocional y mental, a empezar a poner la atención un poco más a esa parte nuestra que llamamos espiritual, es decir, al desarrollo de la conciencia, al desarrollo del alma y que el alma guíe Ujú. realmente nuestras vidas, ¿no? O sea, la personalidad vive la experiencia, pero el alma tomando conciencia de esa experiencia es la que tiene que mostrarnos y orientarnos hacia dónde seguir en el camino. Sí, sí. Mercurio está implicado, por lo tanto, Mercurio en Aries nos habla de esa parte intuitiva de la mente, ese instante, y claro, nos está invitando a vivir el presente. Es decir, desde la presencia, ¿qué es lo que hoy en las relaciones, en este caso, por estar en el eje 1-7, qué es lo que en las relaciones hoy la vida me está insinuando, me está susurrando, me está hablando a poder soltar, Ujú. sin dejar de ponerle atención y evidentemente a todas las sensaciones corporales, que todo eso invita Y, también. y también se me ocurre que dado que está Mercurio con Quirón y en Aries, a lo mejor tenemos que ser un poco cuidadosos con la palabra, ¿no? Porque en ocasiones cuando algo toca nuestra herida, que cada uno tenemos nuestro sello identitario en ese sentido, pues a veces la precipitación, cuando algo nos toca de forma imprevista, podemos ser muy reactivos. Entonces, un poquito cuidado, ¿no? Sí, Eso, desde una forma totalmente. práctica y de socializar. Y además está estando en el eje en este eje que también implica la luna llena en Escorpio, pues más, ¿no? Todavía, porque, claro, le dota de una intensidad emocional importante, ¿verdad? Exacto, Esa luna. exactamente. Sí, y Después, además después, sigue, sigue, tenemos perdona. más planetas en Aries, ¿no? Dentro de Sí, los tanto. cuales Marte está en Aries y Marte invita muchísimo en esa cuadratura con Júpiter, Ujú. justamente a través de las experiencias familiares, Júpiter en Cáncer, cómo vamos a poder sentir más en qué estamos reaccionando como individuo,
como Es, individuo, es decir, ¿qué es aquella cosa que estoy haciendo personal? ¿O qué es aquella cosa que sigo haciendo personal en función también de cómo estoy pensando con ese Mercurio, ¿no? Entonces eso también nos ayudará un poco a ver qué es lo que a través de esa luna tengo que ir es un, soltando, ¿no? llevamos asistiendo a este stellium unos días, unos meses, ¿no? Un tiempito. Bueno, la cuestión es que a mí lo que me gusta de este stellium, por ejemplo, y concretamente en la casa 6 y mencionando a Marte, que estabas tú hablando de Marte, Saturno y Neptuno, se me ocurre que bueno, ese Saturno está un poco suavizado por la influencia de Neptuno, ¿no? Porque es un Saturno pasado por agua, por decirlo de alguna forma. Entonces le da una suavidad no tan estructural y tan rígida como a veces tiene Saturno. Y al estar Marte implicado, pues se me ocurre pensar que también a la hora de actuar es una actuación menos beligerante o como más medida, ¿no? Porque hay algo que limita, ¿no? En este caso Saturno. Entonces, bueno, podríamos asistir a una forma de intentar, en cualquier caso, que nuestras reacciones o nuestra manera de hacer sea modulada, se vea un Ujú. poco frenada también por Saturno, ¿no? Entonces, Y bueno, luego, sí, y luego pues tenemos aquí el gran aspecto de esta luna llena, que es esa angularidad que tenemos con Plutón. eso es. O sea, Ujú. Plutón ahí en ese fondo del cielo, repito, en esa carta levantada según el meridiano patrón de Greenwich, que es el tiempo universal, Ujú. claro, en el fondo del cielo es como nuestra propia participación en ese inconsciente colectivo Eso. está procesando una transformación muy importante Sí, y sí. un alto grado de conciencia en lo que en las relaciones podríamos decir, mm, cómo estamos buscando quizás esa valoración, ¿no? A través del otro, em, aferrándonos a esa seguridad emocional, ¿no? Aquí de lo que estoy hablando es de ese eje Sol en Tauro en la casa 7 y la Luna en Escorpio, ¿no? Entonces, ahí, Haciendo ambos cuadratura a Plutón, para los que no. ahí ese Plutón, pues claro, seguramente los sentires, los diferentes sentires que estamos teniendo en estos días, puede tener que ver, consciente o no, de a nivel de inconsciente colectivo, cómo se van dando unos cambios y apoyando ese proceso de vida y muerte, ¿no? Llevando a cabo una transformación. Sí, sí. Yo creo que eso que dices es muy notable ahora. Esa necesidad de ir soltando patrones viejos, diría, ¿eh? Exacto, Y esto lo observas, bueno, si interactúas con personas de diferentes formaciones, vas viendo su proceso y entiendes un poco esa naturaleza, esa manera de ir soltando asuntos, que no digo que sea fácil, ¿eh? O sea, hay que soltarlos porque ya estamos en otro momento, estamos asistiendo a un cambio, lo hemos hablado muchas veces, de paradigma, y eso comporta soltar creencias, soltar hábitos, etcétera. Bueno, eso conlleva también resistencias, porque obviamente somos claro, animalitos de costumbres y solemos claro, sentirnos muy cómodos en esa incómoda, a veces incómoda, zona de confort, ¿no? Pero sí que es exacto. cierto que fíjate que Plutón está en Acuario, como hemos mencionado últimamente, ¿no? Y va a estar ahí 21 años y un poco habla de lo colectivo, ¿no? De cómo nos vamos a relacionar con lo tecnológico, ¿eh? Con nosotros mismos, ¿no? Con nuestra manera de procesar, como tú muchas veces estás mencionando últimamente sobre Mercurio, ¿eh? Mm, Ahora, si mm. quieres, lo explicas un poco. Sí, cómo Entonces, estamos nuestro asistiendo. procesador, sí, cómo nuestro procesador neurológico está asimilando la información y gestionando esa información a nivel mental Claro, y teniendo en cuenta que estamos, claro, en ese colectivo inconsciente que tenemos que ir haciendo consciente. Ahí está el asunto, ¿no? Y sí. fijémonos en una cosa, ¿no? La luna en Escorpio, ¿qué pasa con una luna en Escorpio? Está en caída. O sea Ujú. que de alguna manera es como has comentado, ¿no? Estamos en otro periodo, es decir, hay una mayor conciencia de las cosas, estamos inmersos en información constante, que de cierto hay que seleccionar, pero
claro, el riesgo es que justamente hay una premura, hay una urgencia, ¿vale? En elevar algunos asuntos y la luna en Escorpio lo que tiene es decir, Tauro quiere quedarse, quiere conservar, pero a nivel emocional la luna en Escorpio también es esa tendencia de no dejar ir, o sea, justamente no quiere soltar y no quiere soltar Claro, porque hay una defensa frente a esa seguridad, ¿no? Es decir, yo quiero asegurar estar bien. Sé que tengo un asunto ahí, pero mejor lo tengo ahí guardado, ¿no? O sea, sería como un diálogo inventado pero que puede ser que el ego funcione de esta manera, ¿no? A la hora del pensamiento. Entonces, claro, nos podemos encontrar ahí justamente con ese dilema de, bueno, esperar a que la situación en las relaciones, porque es lo que tiene que ver con el eje 1-7, nos traiga la típica proyección donde yo pueda ver, a través del sentir, a través de esta parte reactiva, qué es lo que me está haciendo reaccionar, siempre buscando la sensación que me trae esa reacción y poco a poco ir entrando ahí. De todos modos, cla- como mm, muy bien has dicho al principio, es una luna llena, así que estamos frente a hacer visible o a encontrar una respuesta de lo que la luna nueva nos invitó a empezar a desarrollar a lo largo de estos 15 días que estaba en el grado 27 de Aries. O sea, que de alguna manera es algo que se va a dar. O sea, no es algo que tenemos que hacer, sino que es algo que vamos a ver, ¿no? sí, fíjate, Vamos y a en ese poder dilema, darnos cuenta. sí, y en ese dilema que tú comentabas sobre la parte, bueno, la luna que representa nuestras emociones, aquello que nos confronta con, bueno, con asuntos que no controlamos generalmente. Y estando en Escorpio, que Escorpio podría ser un poco el excretor, ¿no? Fíjate que también rige, ¿qué zonas del cuerpo rige Escorpio? ¿No? Las zonas excretoras también. O sea, porque es que es como decir, es como la contradicción entre una parte emocional que nos hace quedarnos con aquello que nos mueve y otra parte que nos invita a soltarlo. Claro, esa contradicción también puede ser producirnos cierto malestar, cierto estado incómodo, Mm, pero es lo que debemos hacer también, por otra parte, ¿no? sí. Y después también, ¿qué es lo que no nos permite soltar tan fácilmente a veces? Es el poder, el poder. O sea, Escorpio tiene mucho que ver con el poder y Mm, si claro. yo muestro mi vulnerabilidad, si yo muestro, es decir, claro, Escorpio también pasa por los temas relacionados con la confianza, con el fusionarme con intensamente, pero necesito ese grado de confianza. Entonces, claro, si yo muestro esta parte en mí, lo que hace es hacerme sentir que pierdo un cierto poder dentro de la relación, ¿no? Y entonces Claro. es ahí donde todo esto se convierte en venganzas, rencores, que sería el lado oscuro de Escorpio, ¿no? Sin embargo, hay que mirarlo de otra manera y justamente la oportunidad de dejar ir es un signo fijo, por lo tanto la resistencia está garantizada, pero Ujú. realmente confiar en nosotros de decir, esto realmente me va bien, esto realmente me está aportando una relación sana. Entonces, a partir de ahí, Fíjate, desde la mi- voluntad y la ujú. determinación tenemos que soltar. Claro que sí, es una invitación a hacerlo. Fíjate que qué interesante, porque además se me está ahora mirando la carta. Fíjate, la parte inferior, donde están de la carta, tenemos a la Luna, tenemos a Plutón, el nodo, luego está Urano, Saturno y Marte. Y esta sería la parte inferior, o sea, la parte inconsciente. La parte es interesante porque estamos hablando de parte inconsciente y ahí está todo esto. Y en la parte superior nos encontramos a Mercurio, que tiene que es un planeta relevante en estos momentos, está Quirón, afrontar la herida, está el Sol, nuestro propósito. O sea, es como dirigirnos a algo más luminoso. Y luego está Urano, que está en Géminis en estos momentos, junto con Venus, y estos están haciendo un bonito trígono con Plutón. ¿Eh? O sea, es como la necesidad justamente de hacer visible o de conectar con aquello que debemos, ante lo que debemos soltar
pero esa especie de comunión, ¿no? De como de aliento, que nos viene de la parte más consciente. Y está implicado Urano, está Júpiter, está Venus. Es interesante ver esa comprensión de que hay asuntos que son inconscientes, que no podemos llegar a comprenderlos, pero que hay una demanda, hay una necesidad de ir soltando. ¿Mm? Ujú, ujú. Sí, sí. Mira, se me ocurre también otra cosa aquí, ¿no? Que al estar en esa parte consciente, también el grado 27, claro, si la luna nueva se dio en el signo de Aries, es también invitarnos a soltar el significado que le damos al yo. Mm, claro. Es ese yo que es el inicio de ese personaje cuando se convierte en el yo soy en Leo, ¿no? Actualmente no tenemos nada en el mapa en Leo como planeta, pero es invitarnos a soltar ese significado que le damos al yo y por lo tanto, cómo es ese lugar que nosotros tomamos dentro de lo sistémico. La familia, para empezar, Ujú. de ahí ese Marte también cuadratura Júpiter y también dentro del colectivo humano, dígase sociedad, como podemos ver con el Plutón en Acuario, que es el que hace esta cuadratura al eje, ¿no? Entonces, Ajá, claro, cómo nos integramos, cómo participamos a todo lo que es un grupo. Es decir, yo soy la causa de toda relación y entro a vincularme con esas personas, ¿no? Con ese sistema. Y por lo tanto, como miembro, ese yo, como miembro integrante, ¿cuál es el significado que yo le estoy dando? Porque claro, claro, con tanta cosa en Aries puede haber también em, una parte de autodeterminación excesiva, ¿no? Un yo como muy realmente muy determinante, ¿no? Y justamente el Saturno en Aries nos invita a posicionar un límite pero interno, ¿no? Entonces ahí claro. el Neptuno, como tú muy bien decías, es el que ayuda un poquito a deshacer esos límites potentes dentro de la autoridad de un Saturno en Aries, que al no saber decir que no, al no saber poner esos límites internos, se enfrenta consigo mismo. O sea, ahí tenemos el individuo enfrentándonos con nosotros mismos porque hemos pensado un no, pero hemos dicho un sí, o hemos Sí, pensado un sí y hemos dicho un no. Entonces ahí claro. esa autoridad determinante es como enfadarnos con nosotros mismos, ¿no? Porque Sí, eso no sí, es lo que quería, claro, pero ¿qué estabas pensando un no? Pues porque dices un sí, ¿no? O sea, es un pero poco esa parte de la autoridad sí. que se contrapone un poco al sistema de pensamiento del ego, ¿no? Fíjate, esto que comentabas tú antes sobre el personaje. Es que, claro, estamos asistiendo a la necesidad, o sea que no sé si es voluntario, si es benevolente porque hay un análisis, sino creo que es necesario, simplemente es necesario, la vida lo pide y actuamos casi movidos por esa dinámica. Hay una necesidad de un personaje que coopere, no que compita. ¿Eh? No, Exacto, porque la exacto. competición resta, la competición lo que comporta es guerra y la cooperación suma. Entonces, yo creo que Totalmente. estamos asistiendo a esa, o sea, que lo vemos, además, lo vemos constantemente. Cuando ves empresas que están trabajando de forma cooperativa y por el bien común que han decidido tirar adelante un proyecto, si hay cooperación, la empresa va bien porque se respetan ciertas reglas, ciertos acuerdos. Si hay competición, no, porque entonces el que Mm, compite lucha por sí mismo, no lucha por una exacto, idea conjunta. exacto. Y fíjate que Supervivencia. Mm, Plutón está en Acuario, entonces Plutón también viene a remover ciertas creencias, ciertos asuntos, ciertas formas de entender la forma de vincularnos con el entorno. Entonces con el pienso que entorno, con la sociedad, sí. eso Nos es, invita a morir una parte totalmente. de cómo hemos también pensado lo que es el grupo, em, cómo hemos entendido la mente grupal. Pues sí, sí, Y sí. cuando comentabas Mercurio, para que la gente sepa un poquito, para que sepáis un poco de qué va, o sea, el que Mercurio sea importante es, eso lo tenéis en diferentes vídeos también de la escuela en YouTube, donde se habla
de la importancia de Mercurio en la era de Acuario por ser un planeta que está exaltado en el signo de Acuario, justamente. Entonces, ahora lo que toca a nivel de humanidad es el desarrollo final del aspecto del intelecto, de la mente como civilización, y del mismo modo que estuvimos en la era de Piscis con un Venus exaltado en Piscis, mm, aprendiendo lo que el surgimiento del amor nos ha traído, ahora pasamos a otro nivel, ¿no? De ahí que, perdonad porque estoy un poco afónica, pero de ahí que todo el tema de lo tecnológico, que también lo hemos hablado en otra situación, nos invita a ver ahí fuera nuestra parte digital, es decir, esa Total. mayor conciencia en nosotros, y que va a ser a través de Mercurio, ¿eh, Marisa? En la escuela Sí, estamos sí, sí, estudiando esto justamente, sí, sí, y hay que entrar ahí, a estudiar bien ese ciclo entre el Sol y Mercurio. sí, 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 totalmente. Sí, sí. Curiosamente que esté en ese grado donde se inició la luna nueva, ¿eh? Ujú, ujú. Claro. Mm, Claro, es que como lo que hablamos siempre, que son secuencias que tienen una lógica, hay una armonía en el universo, y hay una coherencia que podemos comprenderla de una forma repetitiva, porque en muchas ocasiones se va produciendo de forma. Lo que ocurre es que cada vez que hay una vuelta, hay una posibilidad de comprender. Esto se me ocurre mencionar cuando habíamos mirado ciertas técnicas de abordar la astrología, como la astroanamnesis, donde ves, por ejemplo, el movimiento que hace cuando comprendes tu carta sideral, el significado de la carta sideral, y cómo cada vez que vas pasando por un cierto lugar hay como una posibilidad de comprensión, de ser conscientes, de ir limpiando. Porque, claro, nosotros mayoritariamente vivimos en estado automático y, claro. y solamente somos conscientes en momentos, despertamos a cierto grado de conciencia en momentos. A mí, por ejemplo, lo que siempre comento es que la astrología me da esa oportunidad. Cada vez que miras una carta, es como si te posicionas en lo presente, Sí, en la reflexión, en la introspección, en qué puedes sacar de aquello que el cosmos te muestra. Y, por ejemplo, cada oportunidad de luna nueva, luna llena, te está mostrando significados diferentes. En este momento es soltar. Cada uno debe saber qué debe soltar, ¿verdad? No todos debemos sí, soltar en la misma sí, dirección. sí. Algunos el apego al dinero, otros el apego al sexo, otros el apego a las relaciones. En fin, cada uno debe, A la debe hacer adicción. Sí. su propia valoración. O, por Mm, ejemplo, ser consciente de cuando te equivocas, pues no pasa nada. Ser consciente de por qué ha pasado esto, ya está bien, es suficiente. No hace falta que pasemos por tormentosas situaciones para comprender y para soltar. Soltar, fíjate, mm, es una cosa que es fácil aparentemente, pero que requiere hay una decisión que tomar. O sea, hay que tomar la decisión de decir, esto ya está, ya pasó. Porque si no, tendemos a repetir de una forma mecánica. Y es ahí cuando aparecen, por exacto, ejemplo, posiciones como Plutón, que es bastante directivo y concreto, o Urano, que dices o sueltas, exacto. En ¿verdad? resumen, soltar la mayor de las adicciones, que es la adicción al personaje, Marisa. Eso, totalmente. Es verdad, ciertamente. Sí, sí, sí. Y justamente, pues bueno, estamos nosotras haciendo los ciclos lunares, y justamente respecto a lo que decíamos de Mercurio, mira, pues también me apetece como hacer el broche, ¿no? Cerrar con un broche. Em, las lunas siempre nos van a enseñar muchísimo a nivel de cómo gestionarnos, sobre todo a nivel emocional. Pensemos que la luna nos habla de la necesidad nos lleva a evocar unas emociones. La luna representa a la familia, representa el pasado como regente de cáncer, por lo tanto también nuestras raíces. O sea que de alguna manera es como llevar el pasado a nuestro presente, ¿no? Eso Sería es. ese circuito de la Tierra con la luna. Ahora vamos a pasar al Sol Mercurio. Cuando digo ahora es en este periodo de la humanidad, tenemos que empezar a Ujú. estudiar la relación Sol-Mercurio, que va a ser, no es mensual, va a ser más trimestral, vamos a decir, pero es como ya tenemos ese ritmo de las aguas incorporado, ya podemos mirar lo que una luna nueva y una luna llena nos está indicando para orientarnos,
¿vale? Pero a ese nivel emocional, ¿no? Y poco a poco hay que ir entrando, que es más difícil, eh, porque realmente observar lo que uno está pensando, intentarlo, porque te pones a poner atención a tus pensamientos y de repente dejas de pensar. O sea, Sí, es algo se cierto, es para cierto. ahí, ¿eh? Sí, sí. Cuando actúas Y como observador de tus propios pensamientos, bueno, eso es interesantísimo porque realmente, primero, ralentiza el mecanismo de pensamiento que es muy mecánico, y segundo, exacto, que te das cuenta de que aquello que estabas pensando es totalmente insignificante en muchas ocasiones, ¿verdad? Es exacto. como pasar por pensamientos que simplemente, bueno, es que la mente actúa así, o sea, actúa cuando pensamos. Si nos damos cuenta de lo que pensamos a lo largo del día, un día nos dedicásemos a observarlo, nos daríamos cuenta que son muy repetitivos Mm, lo que pensamos. O sea, es sí. como si pasásemos por una autopista constantemente por el mismo lugar. Hacemos Y, una y- trayectoria que es sí. mecánica y que la vamos repitiendo, ¿verdad? Y muchos Eh, pensamientos ni siquiera son conscientes. O sea, imagínate, ¿sabes? La Podríamos mayoría. rescatar aquello que Sí, recordamos con la memoria, pero muchos no son ni conscientes, que estos son exacto. los que más distraen, los que más intervienen, porque están sujetos a nuestras creencias, ¿no? Sí, Pero sí, fíjate que la relación Sol-Mercurio además ayudará mucho más a integrar la relación Luna-Tierra. O sea, va a ser un claro. engranaje precioso y eso, con la entrada de Urano en Géminis justamente, es la invitación al gran mensaje para mí. El gran mensaje de Urano en Géminis es este. O Sí, sea, sí, sí, cambios en la forma de gestionar nuestra mente, aparte totalmente. de mucho más que ya hemos comentado. Sí, sí. Sí, Mm, no, realmente. muy Fíjate, hemos bien. empezado hablando de la luna en Escorpio y finalmente hacemos una especie de pasaje por Mm, distintos asuntos, porque en definitiva lo que invita estos procesos, estos pasos lunares, este movimiento lunar, es justamente reflexionar sobre mm. otros asuntos, ¿verdad? Sobre, Exacto. Bueno, es lo que tenemos a nivel colateral, ¿no? Dentro claro, claro. del mes, ¿no? Dentro del Eso mes, es. pues se imprime esta carta natal que traen, pues claro, de forma colateral otras configuraciones planetarias que forman parte de ese momento, ¿no? Ese momento en el que el 1 de mayo a las 18:23 en Greenwich se da esta luna llena, en el grado 11, 20 minutos. Muy bien, Marisa. Y que nos invita a hacer otros análisis Mm, porque nos lleva más allá. Eso es lo interesante de todo este proceso, exacto, ¿verdad? Bueno, exacto. pues si te parece, lo podemos cerrar. Podrías quitar la carta y así Sí, vamos dando la cara. Bueno, pues nada, te deseo a ti también, Ana, que pases, que tengas una feliz luna llena en Escorpio y que esta lunación te ayude a eliminar aquello que sea necesario desechar. Y a todos los desechar, exacto. demás, a mí me deseo lo mismo y a los demás también, que todos vaya muy bien. E ir Bueno, recogiendo, ¿no? Ahora hacia la exacto. próxima luna nueva, ahora vamos entrando en esos periodos menguantes donde Eso, soltamos y ahora nos ponemos a reflexionar para claro. empezar en la siguiente luna nueva. Qué Gracias, movimiento Marisa. tan coherente, ¿verdad? Ujú. Pues sí, sí, me ha encantado Bueno, eso. un abrazo a Gracias todos. a todos, un abrazo muy fuerte, Nos vemos Marisa. pronto. Nos vemos Igualmente, pronto. igualmente, Ana. Chao.